Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí hablamos sobre ley laboral y cómo los departamentos de recursos humanos pueden adaptar esta ley a sus empleados en el día a día. Hoy vamos a hablar sobre flexibilidad de jornada, reducción de jornada, adaptación, excedencias, todos los tipos que hay y cómo los departamentos de recursos humanos podrán flexibilizar la jornada de los empleados. Estamos hoy con Allende. Buenos días, Allende, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pau. Bueno, estamos aquí de nuevo, esta vez para hablar de la flexibilidad laboral. Ocurre continuamente, ¿no? Un empleado quiere acomodar la jornada y no sabe muy bien qué tipo de flexibilidad puede tener. ¿Con qué panorama, no? Nos Sí, encontramos. Sí, exacto. Bueno, habría que ver, lo principal siempre es analizar la causa, ¿no? Para que el trabajador sepa qué opciones puede tener y que el trabajador sepa qué quiere hacer, ¿vale? Porque muchas veces el problema que tiene es incompatible con prestar una hora de trabajo y se ve obligado quizás a solicitar una excedencia. En lugar, bueno, primero se plantea siempre, pues no, presento una baja voluntaria, me desvinculo porque no puedo cumplir con mis obligaciones laborales. Pero bueno, hay otras opciones antes que presentar una baja voluntaria, que consiste en una excedencia. Según el motivo, como hablamos en otras grabaciones que hemos tenido, Podcast de excedencias. Justo, habíamos analizado las distintas excedencias, ¿no? Nos vamos ahora un poco pero hay que saber que tenemos distintas posibilidades de excedencia, unas que nos protegen a una reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Como que son las excedencias forzosas. Luego tenemos la de excedencia por cuidado de menor de 3 años o de mayor incapacitado que no tenga retribuciones, que no se sepa por sí mismo. En estas hay una reserva de puesto de trabajo y son, bueno, te reservan tu puesto de trabajo, ¿vale? Con unas características durante un tiempo. Y luego está la excedencia voluntaria. Si no tenemos una causa que podamos justificar dentro de estas que nos protegen, siempre tenemos la posibilidad de una excedencia voluntaria en la que nos reserva un puesto similar. No tenemos nuestro puesto de trabajo ahí esperando, puede ser otro, Claro. Nos pueden adaptar o pueden decirnos que deja de existir nuestro puesto. Son un poco las más... las que generan más conflictos laborales y reclamaciones y las que dan más inseguridad. Pero si analizamos y decimos, no, es que una excedencia no, yo puedo seguir trabajando, pero simplemente tengo que, por ejemplo, trabajar menos horas. Claro, acomodar, ¿vale?, las horas de trabajo. Eso mismo. Y aquí tenemos dos opciones. Una en la que es, necesito trabajar menos horas de las que hago, reducir mi jornada. Entonces ahí nos vamos a la figura de reducción de jornada. Lo mismo, un trabajador puede solicitarlo por ciertos motivos en el que la empresa tiene obligación a concedérselo, como es un cuidado de menor, la excedencia por cuidado menor de 12 años, ¿vale? Que en este caso es reducción de jornada que no excedencia. También por mayores, incapacitados, hay motivos en los que una reducción de jornada nos es aceptada y sobre todo además nos blinda nuestro contrato de trabajo cara a futuros despidos, ¿vale? Claro. Y por otra parte está una reducción de jornada sin motivos, que no tengo un motivo de los que me protegen y la empresa te lo puede conceder o no, reducir esa jornada. Toda reducción de jornada, ¿vale?, conlleva una reducción proporcional del salario, ¿vale? Vale, esto ocurre, por ejemplo, también si yo soy estudiante, estudio un máster y solicito trabajar a lo mejor menos horas o cambiar las horas de trabajo para poder estudiar. Aquí tenemos que vamos a distinguir, porque hay otra figura que ya lleva en vigor desde el año 2019, que es la posibilidad de un trabajador de solicitar, el derecho que tiene a solicitar, que no a que se lo concedan, claro, una adaptación de jornada a la carta, ¿vale? Esto hay que distinguirlo, lo que me acabas de preguntar. Exacto, entonces del tenemos nivel de estudios. Excedencias, reducción de jornada. Correcto. Y adaptación de jornada a la carta. Eso mismo. Vamos por escala. Excedencia, nos desvinculamos durante ese periodo, la empresa no tiene obligación de pagarte nada y te desvinculas de la empresa con las características que hemos visto. Reducción de jornada, nos toca nuestro salario, ¿vale? Unas situaciones tendremos derecho a que nos lo concedan por derecho, por ley, o según lo regule el convenio colectivo, y en otras nos la concederá o no la empresa esa reducción de jornada, ¿vale? Reducción de jornada conlleva reducción de salario. Ahora nos encontramos con la figura de adaptación de jornada a la carta y el derecho por estudios, que me acabas de preguntar, es muy interesante. Entonces ahora nos lanzamos. ¿Qué opción prefieres? ¿Nos lanzamos primero a adaptación de jornada a la carta o por estudios? Bueno, terminamos con la adaptación de jornada a la carta. Venga. Y luego vemos a lo mejor también Los las puntuales. Razones, porque pueden ser estudios, pero seguro que hay alguna más, ¿no? Genial. Pues venga, una adaptación de jornada a la carta es lo que decimos. Es un derecho a solicitar esa adaptación de jornada a la carta por motivos familiares y laborales. Se quitó el término personal. Inicialmente era por motivos personales. Imaginaros el aluvión que podía haber por motivos personales. ¿Qué puedes hacer con una adaptación de jornada a la carta? ¿Qué puedes tocar de tu jornada? Puedes tocar desde la duración, por lo tanto, puedes hacer menos horas, nos saltamos a una reducción de jornada a la carta, ¿vale? De reducción de jornada,
porque tú reduces, no tiene mucho sentido que lo regulen, porque para eso ya te pides una reducción de jornada, Claro. ¿vale? ¿Por qué puede ser interesante que en el artículo que hablamos de adaptación de jornada a la carta nos hable de reducción? ¿Por qué? Porque cuando pedimos una excedencia, por ejemplo, por cuidado de menor de 12 años, tiene que ser dentro de nuestra jornada. Hay unos límites. Eso sí, es verdad, estos límites nos benefician a que nos protege cara a futuros despidos, a blindaje de contrato. En cambio, si vemos que lo que necesitamos es reducir nuestra jornada, no dentro con las características que nos protege la reducción de jornada por cuidado, por guarda legal, nos podemos ir a adaptación de la jornada. ¿Qué nos permite la adaptación de jornada a la carta? No solo reducir, nos permite también ordenar nuestro tiempo de trabajo de forma distinta. ¿Qué quiere decir? Pues si tenemos un horario rígido, pasar a un horario flexible. Si estamos en un régimen de turnos, intentar salir a este régimen de turnos a un turno fijo. Claro, mucho ojo, porque puede ser un aluvión. Gente que tenga turnos y que trabaje los fines de semana, levanto la mano, espera que pida una adaptación de jornada a la carta por estos motivos. Y tercero, ¿qué nos permite esta adaptación de jornada a la carta? La modalidad. ¿Qué quiere decir la modalidad? Que yo puedo solicitar trabajar en formato a distancia o teletrabajo, ¿vale? Dentro de mi jornada. Entonces, esto es lo que nos permite la adaptación de jornada a la carta. Que, como decimos, es un derecho a solicitarla y a partir de este punto, cuando se recibe, el Departamento de Recursos Humanos recibe esta solicitud, tiene un plazo de 30 días para negociar con el trabajador y resolverle favorablemente o no a esa petición. ¿Qué hay que hacer? Analizarlo muy bien. Los tribunales, ahora que ya empieza a moverse y hay reclamaciones, como la jurisprudencia está fallando y diciendo, bueno, siempre que la empresa ofrezca alternativas, que no sea un no porque no arbitrario. Muchas veces hay motivos organizativos y productivos de peso en el que tú tienes que decir a alguien, lo sentimos, pero no te puedo conceder esta adaptación de jornada a la carta que nos solicitas por incompatibilidad con nuestro ciclo productivo. Transcurridos estos 30 días de negociación, si la empresa pues decide que no concede esta adaptación de jornada a la carta o el trabajador no está de acuerdo con lo que, pues, la adaptación que le propone la empresa y hay conflicto, tiene derecho a directamente, sin papeleta de conciliación ni nada, ir directamente al juzgado de lo social y tiene plazo de 20 días para impugnar la decisión empresarial. Se trata de un procedimiento que es preferente, rápido, puesto que hay intereses, y los tribunales valorarán si la petición que ha hecho el trabajador se adecua un poco a las necesidades, encaja con la empresa y bueno, son conceptos que tendremos que ir viendo poco a poco cómo van fallando los tribunales en este sentido, ¿vale? Vale. Entonces, visto aquí, terminamos con los esta estudios. Parte. Vale. Eso mismo. Exacto. ¿Qué razones puede tener el empleado para solicitar estas adaptaciones de jornada, reducciones de jornada? Hablamos que se tratan de motivos laborables y familiares. Claro. En este artículo también nos dice que por motivos familiares solamente hasta el cuidado de menor de 12 años. Sigue el mismo paradigma que para la reducción de jornada por guarda legal. ¿Vale? Otros motivos, pues imagínate que tienes niños mayores de 12 años, pero no es por cuidado de ellos, sino porque tienes que llevarlos a recogerlos del cole hasta una edad que se considera, bueno, pues que hay que hacerlo. Que tienes que hacerlo, que por ejemplo no tienes otra persona, porque se valora luego los tribunales en conjunto, lo que hemos visto, que hacen valoraciones en conjunto, no te analizan a ti como trabajador, analizan si tienes su pareja. Claro, la situación. Hay una sentencia muy simpática que dice que, porque la empresa decía, no, es que tiene abuelos, entonces la sentencia decía, da igual, no, hay que analizar la situación personal, no puedes cargar a un tercero. Como tampoco puedes coger una reducción por guarda legal, por ejemplo, y cuando sale la adaptación dices, no, ahora, como quiero ganar el 100% de mi salario, pues solicito una adaptación a la jornada. Están saliendo así sentencias como bastante interesantes, muy casuísticas todas. Entonces, si no son por motivos personales que lo ha eliminado el legislador finalmente de la redacción, sí que hay una necesidad muy importante, por ejemplo, cuando pues, gente que a la par de su trabajo está realizando estudios o quiere realizar estudios. Pues en esta época es muy habitual estas peticiones porque estás planteando ya el siguiente curso, te quieres apuntar a estudiar algo. Entonces aquí ya no... Vamos a dejar que la adaptación a la jornada a carta es una vía por la que puedes entrar, pero para mí es poco interesante entrar por esta vía porque ahí la empresa se reserva el derecho a poder decirte que sí, que no. Vas más seguro si tú utilizas el articulado que prevé el Estatuto de los Trabajadores cuando tú cursas una titulación oficial. Vale. En esto nos permite, el trabajador tiene derecho a asistencia a exámenes y a ausentarse de su puesto de trabajo. Es cierto que en principio el Estatuto dice que este tiempo es no remunerado, por lo tanto la empresa no tendría que pagar
esas horas que va a exámenes. Otros convenios colectivos habrá que examinar, pueden decir lo contrario y que se considere tiempo efectivo de trabajo a efectos de remunerar. Pero lo que está claro es que el trabajador tiene derecho a ir, o sea, no le pueden denegar el derecho a ir. La cosa es si le pagan esa parte. O no, según lo que nos diga el convenio colectivo. El estatuto dice que no, pero vemos. Otra posibilidad que tienen es acumular hasta 20 horas anuales, ¿vale? Por motivos de formación. Computables en un plazo de 5 años. Esto es una posibilidad que se tiene, pero sí que el artículo 23 nos menciona adaptar nuestra jornada para realización de estudios. Entonces, es un motivo más o sea, para mí es más rápido esta concesión de esta adaptación de jornada que quizá no irnos por el otro artículo en el que es un cajón un poco más desastre con más motivos. Tenemos uno específico de adaptación de nuestra jornada por motivos de estudios. Por eso, importante, el trabajador tiene que pararse a ver qué necesidad real tiene. Exacto, que al final puede ser de estudios, familiar. Correcto. A veces es simplemente reduzco unas horas y ya me vale, pues pido una reducción de jornada. Luego tenemos otros límites en el que el trabajador tiene que hacer su puzzle y decir, a ver, tengo X necesidad, ¿cómo puedo plantearlo sin tocar mi jornada porque no quiero tocar salario? O bueno, pues si reduzco 2 horas a la semana, me puedo adaptar y sé que se me tocará el salario proporcionalmente en estas 2 horas. Exacto. Y bueno, al final también, para eso está el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Para ponerle tu casuística y que podáis hablar entre vosotros para ver, pues, correcto, cómo llegar a la mejor solución, ¿no? Eso mismo, siempre. Aquí siempre un poco me traéis, ¿no? Para hablar de ley, pero es cierto que muchas cuestiones, por mucho que una adaptación de jornada a la carta decimos que es un derecho a solicitar, pero no a que te lo concedan, los departamentos de recursos humanos siempre tienen que tener ¿no? la mente abierta a decir, bueno, a evitar conflictos laborales, claro, a buscar el buen clima laboral. Entonces, ¿para qué entrar en un conflicto cuando quizás se soluciona apoyando o exponiendo al trabajador, que hay distintas soluciones? O sea, cuando un trabajador te viene, también tienes que darles apoyo. Es muy importante también la adaptación de jornada a la carta, que va a traer bastantes problemas también porque no se dice nada de cuánto dura. Yo lo pido, pero el trabajador en ese momento tiene esa necesidad, lo pide en términos generales y llega el momento en que dice, bueno, yo puedo volver como estaba antes y me interesa más volver. Entonces, es interesante, para no tener que volver a entrar en otra solicitud de adaptación de jornada a la carta, a la inversa, pues decir, oye, temporalmente necesito esto. 1, tienes más posibilidades de que te lo concedan. 2, queda más claro. Ambas partes, cuanto más claridad y mejor quede reflejado, es interesante tanto para la empresa pero como para el trabajador también. Claro. Y en relación con esto, entonces, ¿hay un tiempo máximo o, bueno, mínimo evidentemente no, pero máximo que podamos pedir para adaptar la jornada? Claro, aquí en principio entra en la voluntad de las partes de negociación. Entonces yo sí que recomiendo pues que se paute temporalmente. A veces claro, una necesidad, pues por ejemplo, el tener que ir corriendo a buscar a los niños y que te sea incompatible, o una clase extraescolar, o estas cosas que pasan, que son los motivos fundamentales generalmente que se solicitan, o cuando hablamos de estudios, no lo olvidemos también, pues sabemos que duran X tiempo, pues entonces siempre unirlo a una temporalidad. ¿Por qué? Porque para las dos partes va a ser claro, un departamento de recursos humanos va a tener el problema acotado, problema-solución acotado durante una temporada, y el trabajador tiene su necesidad cubierta en el tiempo que quiere. Dejarlo sin especificar tiempo es un problema no resuelto en recursos humanos, que siempre lo va a arrastrar porque nunca va a saber si el trabajador va a volver o no, o generar un nuevo conflicto o una nueva solicitud, y el trabajador lo mismo, tiene esa inseguridad de decir, bueno, y cuando termine, ¿por qué no puedo volver? Exacto. Entonces siempre es muy importante matizarlo temporalmente, pese a que el Estatuto de los Trabajadores a día de hoy no nos dice nada. Veremos a ver los distintos convenios colectivos cómo van reaccionando. Es cierto que los tribunales ya han aprobado indemnizaciones por daños y perjuicios a trabajadores de los que fue denegada una adaptación de jornada a la carta, por eso que los departamentos de recursos humanos que lo examinen bien y tienen que dar, o sea, así como el trabajador lo tiene que solicitar argumentando los motivos bien y detallándolos y por escrito, ¿vale? Recursos humanos, esa negativa, sobre todo negativa. Si es aceptación, pues bueno, nada, ¿no? Pero si es negativa, hay que argumentarlo muy bien por ciclo productivo, por organización, porque se perjudica si se le concede a un trabajador al resto. Por ejemplo, imaginemos en una tienda alguien que solicita un horario solo de mañanas, porque tenía mañana y tarde, pues perjudicas al resto de compañeras o compañeros que tienen que ir sí o sí por la tarde o hacer sí o sí los sábados y los domingos. Entonces, esas respuestas tienen que estar súper argumentadas con términos objetivos, no de capricho, no es que no,
que muchas empresas lo harán. Entonces, si te expones a una reclamación, pues le pueden reconocer una reclamación de derecho de daños y perjuicios tal al trabajador, que sentencias que han salido la equivalen a 3.125 euros, que la igualan a una infracción grave, o sea, por similitud, pero sin que exista tasativamente tampoco una indemnización por daños y perjuicios que yo te diga, no, siempre van a ser 3.000, Pau, no. Pueden ser 10.000, según qué bien o cómo lo valoran los tribunales, esa negativa, lo que ha perjudicado al trabajador todo este tiempo de negociación y posteriormente desde que la empresa se lo denegó. Claro, que por cierto, hemos hablado de dejarlo por escrito. ¿Hay algún documento, algo que haya que rellenar a la hora de solicitar esto? De momento, así como cuando tenemos una reducción o una excedencia, así que hay que matizarlo muy bien, tenemos ya disponibles miles de templates, ¿no? Con lo que es que rellenas tu nombre, tal, los datos del niño, tal. En esta adaptación de jornada de la carta no, porque realmente lo que tiene que quedar claro, o sea, no hay ningún formato, pero lo que está claro es que, uno, que tiene que dar por escrito, encabezado, fechas, importantísimo, como todo documento que hagamos de solicitudes con fechas, porque hay un plazo a partir de esa fecha para que se resuelva. Y el grueso es exponer esos motivos, o sea, ¿por qué? Entonces, si es un menor, pues tendrás que decir cuándo nace, la edad que tiene, los problemas que tienes. Dejarlo todo bien detallado en el documento. Mismo. Si es por estudios, pues matizar que estás estudiando, la duración de los mismos, las distintas clases. Pues igual tienes que ir de mañana, si tienes que solicitar trabajar por las tardes, pues esa resolución en los que la universidad ha concedido el horario de mañana, igual el próximo año, por eso dices este año, el próximo curso igual te conceden horario de mañana, de tarde, y ya puedes adaptarlo bien. Claro. Entonces, por eso es muy importante tiempo. Sí. Aparte de los motivos, acotarlo temporalmente. Es un beneficio para ambas partes. Aquí no estamos hablando de que sí, trabajador, hazlo con tiempo porque te beneficia. No, empresa, pide tiempo también porque acotas un problema y tienes un problema acotado. Problema-solución, siempre problema-solución acotado en el tiempo. Entonces, por eso es importante. Y no hay de momento nada. No hay ningún documento, nada. Pero importante que quede por escrito y que no sea solo hablarlo. Eso, quién lo solicita, la identificación del mismo, el DNI, que parecen tonterías, pero muchas veces ni te lo ponen, ¿no? Claro. Los motivos, fecha y, en su caso, acotarlo temporalmente. Yo es una recomendación que haría. Perfecto. Y una última pregunta, Allende, porque hemos tocado el tema de salario, así con reducción de jornada, ¿te afecta con esta noche? Para dejarlo claro, bien, ¿qué hay que tener en cuenta en cuanto al salario? Y cómo se va a modificar con estas adaptaciones. Correcto. Una adaptación de jornada a la carta, en principio, no conlleva cambio salarial porque tú estás realizando tu jornada completa. ¿Vale? Entonces tu salario nunca se va a poder reducir. ¿Qué puedes negociar? Pues si pides, por ejemplo, modalidad de teletrabajo, puedes solicitar una compensación de gastos o no. ¿Vale? Por esos gastos de teletrabajo que puedas tener, o que te entreguen unos equipos particulares para desarrollarlo, ¿vale? Esto es lo único que puede tocar tu salario, pero a efectos positivos, porque tú vas a seguir, a ti te están pagando por una jornada que tú estás realizando, por una responsabilidad, y tú vas a seguir haciendo lo mismo, solo que distribuido de otra forma distinta. Ahora, si hablamos que solicitamos una reducción, pues irá reducido tu salario en proporción a esta reducción que solicitas. ¿Vale? Y en una excedencia, como nos desvinculamos, pues ahí son 0 euros. Ahí tienes que sobrevivir en esa situación porque no tienes derecho a desempleo, con una excedencia tampoco. Entonces tú haces un parón y te desvinculas de la empresa durante ese periodo que has solicitado la excedencia. Vale, que en la reducción, si mi jornada se ve reducida en un 20%, mi salario se verá reducido en un 20%. Eso mismo. Y aquí esto es ley, ¿no? Esto aplicamos así. Pero es verdad que quizás igual tú puedes negociar con tu empresa que pese a que reduzcas tu jornada, pues si tienes, puedes establecer un régimen, por ejemplo, si tienes objetivos o no, pues que no se reduzcan, porque tú puedes alcanzar tus objetivos. O sea, el salario fijo siempre se reducirá porque es el que va en función de realmente una ejecución de horas. Las horas. Claro. Pero un variable quizás no. Y muchas veces es que no. Porque si es por ventas y las realizas igual en menos jornada, igual pues tu variable lo mantienes y al final lo que pierdes de reducción igual estás más focalizado y obtienes un variable más elevado. Entonces, también se puede jugar con esto. Y también la empresa puede decir, sí, reduce la jornada. Me cuesta ver esta hipótesis, ¿no? Pero no te reducimos el salario. Puede pasar también. O sea, luego ya llega lo positivo que puede resolver un departamento de recursos humanos
para no perjudicar durante ese periodo. Y bueno, pues es un análisis en global. Y esto iría unido ya en su momento de la famosa jornada que se está hablando de 35 horas semanales, que ya está por ahí. Es otro tema. Otro que ya hablamos en su día, me acuerdo. Los 4 días de jornada, sí, ¿no? Que ahí no se tocaría salario. Entonces también pues en esto lo mismo. O sea, veremos a ver qué nos trae todo. Lo mismo la semana que viene, estamos aquí lo mismo, oye, vamos a... Vale, genial, Allende. Entonces, para terminar y resumir, para aquellos departamentos de recursos humanos que nos están escuchando y que quieren tener como puntos clave a tener en cuenta cuando el empleado le solicita una flexibilización de jornada, ¿qué les dirías tú así? Eso, así como foto, tenemos que ver primero el motivo, importantísimo, para ver dónde nos encaja, ¿vale? Asesorar en su caso a ese trabajador que quizás nos está pidiendo por una vía algo que podría pedir por otra. Es verdad que muchas veces que nos pida una reducción de jornada ordinaria cuando realmente es para un cuidado de un menor, pero no lo cita claramente, a la empresa le beneficia porque no es un contrato blindado, etcétera. Claro. Entonces, da igual, o sea, esconder las cosas desde un departamento de recursos humanos, por mucho que creamos que nos beneficia, nos trae problemas a futuro. Entonces, ser claros, ver el motivo, asesorar, enfocarlo correctamente, dar una respuesta ajustada, no arbitraria, y sobre todo, que es para mí lo más clave, es acotarlo temporalmente, intentar llegar a un acuerdo en el que se acote temporalmente con este trabajador. Y luego ya libremente, analizado todo, valorando los riesgos que tenemos, que si no queremos dar una solución, queremos dar una arbitraria, valorar que puede ser impugnado y que nos podemos tener un conflicto laboral. Y analizar no solo esta petición en concreto, sino la repercusión que puede tener en el departamento en el que está este trabajador o a nivel global de empresa. Hacer un análisis aislado, conjunto y temporalidad. 3 puntos. Al final, tener en cuenta a las personas, que es lo más importante. Eso mismo, sí. Pues muchísimas gracias, Allende. A ti, Pau. Un tema más que hemos ya cubierto. Espero que haya quedado súper claro. Y nada, pues te vemos en la próxima. Genial. Muchas gracias. A vosotros.